La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página en Facebook, Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Muy buenos días, me da muchísimo gusto, mucho placer estar en esta presentación que el Departamento de Letras junto con el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes planearon para ustedes, para compartir con todos y todas ustedes. Y esta presentación del herbario poético es verdaderamente una presentación muy emocionante porque no solo estamos vinculando a dos áreas diferentes de nuestra institución, que normalmente no se vinculan, digamos, sino porque es un proyecto que surgió de un curso interclase y que está generando, más allá de esta colaboración específica de la presentación que hoy tendremos, pues del proyecto que hoy tendremos, pues puede dar pie a muchísimas otras interacciones disciplinarias. Entonces, para mí es un verdadero placer estar en esta presentación y están con nosotros los dos, la profesora y el profesor que llevaron a cabo este taller, junto con dos estudiantes que participaron en el mismo. Entonces, voy a dar primero la palabra a la doctora Ilse Díaz Márquez y voy a leer su semblanza. Es doctora en Humanidades en la línea de Filología Medieval por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es profesora del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha publicado poesía, narrativa breve, ensayo y artículos académicos en diversas revistas, antologías y libros colectivos. Es autora del libro De Minotauros y Mujeres que Duermen, publicado en México por el Instituto Cultural de Aguascalientes y en España por la editorial El Ángel Caído. Ha impartido talleres de escritura en distintos espacios, tales como el Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes, Fraguas. También colabora en proyectos de educación popular y mediación lectora. Entonces, le damos la palabra a la doctora Ilse para que nos platique un poquito más cómo surgió este proyecto. Bienvenida, Ilse. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Pues estoy muy contenta de estar aquí presentando este proyecto que es muy querido para los y las integrantes del taller. Agradezco la invitación al Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la maestra Marta Esparza y también a la doctora Adriana, que fue el vínculo entre los proyectos que tenemos los profesores en el Departamento de Letras y esta feria del libro, que bueno, creo que cuando inicia el semestre, agosto, diciembre, todo el mundo está esperando, ¿no? Todo el mundo está esperando las novedades editoriales y las presentaciones y los eventos de la feria del libro, que bueno, en esta ocasión nuevamente nos tocará escuchar y ver de manera virtual, pero que seguramente serán todos muy interesantes. Quisiera comenzar platicando un poquito de cómo surgió la idea del taller, cómo fue que el maestro Hugo y yo empezamos a maquinarlo, a partir de qué inquietudes, para luego dar paso pues al tema de cómo esto se fue derivando en un proyecto editorial, ¿no? Que creo que eso es algo que a mí en lo particular me interesaría señalar, ¿no? Que normalmente los talleres pues se terminan y los integrantes se dispersan y quizás se vuelven a encontrar en otros talleres o en otros espacios, pero pocas veces es que se reúne el trabajo y que se publica, y eso es algo que ha sido importante para nosotros y que, bueno, esperamos que tenga más eco, ¿no? Más allá de
de este pequeño espacio que creamos. Bueno, pues Hugo y yo nos conocemos desde hace tiempo. Habíamos estado platicando acerca de la posibilidad de armar algún proyecto en conjunto, ¿no? Él trabaja mucho con talleres, ya se los platicará de manera más extensa. Trabaja mucho con talleres interdisciplinarios. Él es biólogo, es el encargado del jardín botánico de nuestra universidad, pero tiene muchas inquietudes con respecto a las relaciones que tiene la ciencia con otras disciplinas, con las humanidades, con las ciencias sociales. Ha organizado talleres de etnobotánica, y bueno, creo que siempre está buscando esas conexiones que luego no son tan comunes en el mundo académico, porque cada quien está encerrado en sus pequeños espacios, y no se presta mucho al diálogo. A lo mejor no tanto porque no quiera, sino porque no hay oportunidades, o no nos damos el tiempo pues para establecer esos puentes. Y pues de repente cuando empezamos a impartir los cursos intersemestrales, que fue justo hace un año, en el verano del 2020, casi en los inicios de la pandemia, pues a los profesores de asignatura se nos puso este reto de comenzar a pensar qué íbamos a impartir en esos cursos intersemestrales, ¿no? Que podían ser vistos pues como una repetición, vaya, de lo que ya hacíamos durante el semestre, pero que también nos daban la oportunidad de explorar otras temáticas que también estamos trabajando y que también nos interesan, pero que pues en nuestras clases semestrales normalmente no podemos abordar, ¿no? Porque no estamos sujetos a los programas de las materias. Y bueno, platicando con Hugo acerca de estos cursos, dijimos, bueno, pues él me contaba sobre una conferencia que había visto en donde se hablaba de las relaciones entre la poesía y la naturaleza. Y dijimos, ¿y por qué no hacer un taller en donde hablemos de eso, ¿no? De esas estrechas relaciones que han existido desde tiempos ancestrales entre la poesía, la poesía entendida como oralidad, y también la poesía entendida como poesía escrita, ¿no? En términos más modernos. ¿Por qué no hablar de eso? Y bueno, esta es una relación que se da hacia dos direcciones, ¿no? Porque la poesía siempre ha estado hablando de la naturaleza, la encontramos en todas las épocas, la encontramos en todos los movimientos poéticos, la encontramos en un montón de autores, y bueno, por el otro lado, la naturaleza obviamente está llena de poesía. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos armar el taller con los conocimientos que cada uno de nosotros tiene, con nuestros intereses particulares, y pues lo estructuramos, y afortunadamente tuvo una buena respuesta de parte de los estudiantes, especialmente de los estudiantes de la carrera de Letras Hispánicas, aunque también hubo participantes externos, y eso fue muy, muy interesante, porque nosotros abrimos la convocatoria por medio de redes, y hubo algunas personas que no eran estudiantes o profesores o administrativos de la universidad, pero que se interesaron por el taller, y pues nosotros decidimos en ese momento que sería bueno hacer una convocatoria más abierta, ¿no? Para también aprovechar que teníamos ese espacio y que podíamos hacer uso pues de esta facultad universitaria de la extensión y de la vinculación. De manera que tuvimos también participantes de San Luis Potosí, de Veracruz, de Guanajuato, de la Ciudad de México, que no se dedican específicamente a las letras, o que no habían tenido incluso la experiencia de un taller literario. Gente que se dedica, por ejemplo, a las artes plásticas. Entonces fue muy, muy enriquecedor. Se estableció un diálogo muy interesante, y en el taller tuvimos pues una parte teórica que Hugo y yo alternábamos,
Hugo hablando pues de temas maravillosos que tienen que ver con la dimensión sagrada de la naturaleza, con los mitos, con la comida, ¿no? Que no pensamos en esa, bueno, es que parece obvio, ¿no? Que la comida viene de la naturaleza, pero luego no pensamos a profundidad qué implica eso, ¿no? Y de qué manera nos alcanza. Y bueno, yo hablando de algunas épocas de la literatura y de algunos autores que de manera muy particular retoman el tema de la naturaleza en su poesía, la literatura de la Edad Media, por ejemplo, o la poesía de Walt Whitman. Entonces fueron así como algunas pinceladas de temáticas que nos interesan, junto a otra parte práctica en la cual propusimos ejercicios de escritura, diferentes ejercicios de escritura, de los cuales surgieron un montón de textos, porque fueron alrededor de 9 o 10 ejercicios que todo el mundo hizo. O sea, eso sí, quienes estuvieron en el taller estaban súper comprometidos con el trabajo y llegaban todos los días, todas las sesiones con sus textos. Entonces abríamos la sesión leyendo los textos, haciendo un comentario de los textos y luego ya nos íbamos a la parte teórica, ¿no? Entonces era como un poco comenzar con lo práctico e ir a lo teórico. También eso fue interesante. Y bueno, teníamos al final del taller unos 90 textos, muy buenos, muy interesantes, y fue cuando surgió esta idea de publicarlos. Bueno, son buenos textos, ¿no? Quizá ahí hay que hacer una selección de los textos, pero hay material. Entonces, que no se quede aquí, hay que sacarlo. Y bueno, a partir de ahí es que iniciamos este otro momento que fue el del proceso de edición del herbario. Y pues yo creo que puedo pasarle la palabra a Hugo para que siga platicando acerca de esta experiencia del taller y de la publicación. Muchísimas gracias, doctora Ils. Creo que sí, esta relación entre naturaleza y literatura pues es fundamental, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? En los que precisamente la conciencia sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza está más presente, pues, ¿no? Hay una conciencia distinta sobre el entorno. Entonces, muchas gracias por todos estos comentarios y por darnos todo este contexto de cómo surgió, de dónde surgió y pues un poco cómo funcionó este taller, ¿no? ¿Cuál fue la metodología? Entonces, le vamos a ceder la palabra al maestro Hugo. Voy a leer su semblanza y dice: Hugo Noé Araiza Arvilla es biólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, responsable del Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl, certificado en arboricultura urbana por la UAP y la Universidad de Greenwich también. Perdón, también vocal del norte por la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, coordinador estatal del programa de aves urbanas PAU por parte de Conavio, miembro de la RENACE, Red Nacional de Adaptación al Cambio Climático, músico percusionista, tallerista y ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. Participante de la Estrategia de Conservación Vegetal Mexicana, ha realizado estudios florísticos del estado de Aguascalientes, también ha realizado estudios de flora en diferentes UMAS. Actualmente realiza proyectos de ornitofauna, flora, bioacústica, cambio climático y etnobiología. Pues bueno, maestro Hugo, tienes la palabra. Hola. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a todos y a todas. Pues bueno, Ilse ya narró más que bien como un poco cómo surgió esta idea, esta inquietud que pues yo creo que teníamos ahí conversando como de estas charlas de sobremesa que regularmente se transforman en cosas como muy buenas, ¿no? A veces no sabemos qué va a pasar después de una charla de sobremesa hablando de talleres o de ideas o de conceptos, ¿no? Y un poco así como lo narra Ilse, pues justo así sucedió, ¿no? Creo que
había ahí como toda una nebulosa de cosas que queríamos hacer y ganas de trabajar también juntos, que creo que ese es el mayor reto muchas veces entre las profesiones, poder escuchar las voces de los otros, pues como para ver qué no sabes y los puntos de acuerdo que puedes tener con los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues nos entendimos muy bien. Um, y bueno, empezamos a trabajar poco a poco, como dice ahí, como que agarramos aguja e hilo y empezamos ahí a surcir cada uno de los temas para al final hacer así como un taller muy redondo, pensando también en que el taller no fuera solamente un taller sumamente lleno de conceptos o lleno de estructuras, sino más bien como de contenidos, ¿no? En los cuales pudiéramos ahí trastocar un poquito fibras de los muchachos, quizá por eso escribieron tanto, ¿no? La verdad es que ya lo contarán ellos, pero eran muchos ejercicios de literatura y los fuimos tratando de conducir como a diferentes sitios desde donde ellos miraban la naturaleza, se miraban a sí mismos, miraban quizá a las personas, a su familia, a sus antepasados. No sé, estos pasado profundo que tenemos y siempre olvidamos, o como dice, pues parecen muy obvios y nos olvidamos de nuestra historia de familia, de vida. Y a veces contenemos nosotros mismos tanta poesía y no nos damos cuenta. Entonces, bueno, también un poco sacarle provecho, como dice, pues me gusta andar ahí como será jonjolí de todos los moles, dirían por ahí. Entonces, pues aprender también a hacer poesía, porque al fin y al cabo, nosotros en Jardín Botánico, o yo en Jardín Botánico, pues estoy trabajando, no sé, haciendo algunas cosas. Y los ejercicios de contemplación para mí son bien importantes porque como la ciencia se fundamenta en eso, en la observación y en la contemplación durante mucho tiempo y de repente encontrar algún fenómeno el cual puedas, digamos, darle una formalidad. Y en este caso, pues la poesía ahí está, ¿no? O sea, desde el viento que pasa por los árboles, la luz que pasa a través de las hojas, o sea, hay un bombardeo de poesía en todo lo que vemos en tanto a la naturaleza, que a veces no sabemos quizá dónde acomodarlo o hacia dónde llevarlo, y la poesía yo creo que es el idioma perfecto como para que la naturaleza tenga como salida, y también nuestros sentimientos además, porque esta naturaleza, esta interacción siempre nos afecta de una manera emocional. Y yo creo que dependiendo de nuestros estados de ánimo podemos ver ciertas cosas en el espectro emocional que tenemos ese día. Podemos verlo muy hermoso o muy triste o muy caótico o muy efusivo, ¿no? O sea, es bien bonito poder tener conciencia de eso. Y yo también creo que los muchachos al final no sé, yo me emocionaba mucho porque era escucharnos todos los días, era escuchar lo que habían escrito todos los días y era conocernos de otras maneras también, ¿no? No solamente es decir, hola, soy Hugo y soy biólogo y me gusta la música, sino, pues no sé, soy Hugo y hoy reflexioné de cómo siempre que cocino pienso en mi abuela, ¿no? Que me enseñó todo lo que yo sé de esto y entonces eso creaba cascadas emocionales, al menos en mí y quizá en algunos otros y creo que, no sé, nos encontramos de maneras muy padres. El hecho también de abrirlo a otras personas que no fueran solo estudiantes, creo que le dio como no sé, un ingrediente ahí, era como la sal y pimienta que le hacía falta para que el taller fuera muy redondo, porque creo que otros ojos fuera de la universidad le dieron, ya lo verán como en el manual, un poco en este herbario poético, muchos de ellos aportaron cuestiones visuales o gráficas y eso nos enriquecía mucho a todos nosotros. Entonces, pues no sé, yo estoy muy emocionado, yo creo que se hiciera un pequeño compendio
de tantos sentimientos y de tanta poesía, era natural que se diera ese paso al final, porque, porque es bien personal, creo que son textos muy personales y yo creo que todos creemos, los que los leemos, como los disfrutamos, porque son textos aparte muy buenos, porque vienen como de regiones muy adentro de cada uno de los chicos, de los participantes. Entonces, merece mucho la pena que los demás nos conozcan desde esa otra parte, ¿no? Que conozcan cómo sentimos y cómo vemos el mundo y quizá otros se encuentren también de esa manera. Entonces, pues esta publicación es, al fin y al cabo, pues sí es digo, como lo más natural que podría pasar. Acá les voy a poner la portada, no sé si la puedan ver, pero bueno, es en lo que vamos ahorita sobre la sección de crear este poemario y que sea, también lo pensamos de esa manera, que sea de acceso público, que sea para todo el mundo, que quien quiera leer poesía pueda descargarlo, pueda tenerlo y no tenga ningún costo. Creo que al ser textos tan personales, sería extraño pensar en imprimirlo y venderlo, sino más bien es algo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo y ojalá los puedan conocer a través de sus textos, que puedan conocer los sentidos de Aurea, de Daniel, de Norma, de muchas personas que estuvieron ahí. Y a mí me emociona muchísimo, porque yo aprendí mucho de la poesía, de diferentes épocas, de cómo se construye la poesía también, formal e informalmente. Y creo que es eso, es ganar, ganar, son círculos virtuosos para todos. Entonces, yo creo que es lo mejor que pudimos haber hecho. Yo le agradezco a Ilse también y a ti, Adriana, por creer en el proyecto, que Ilse te acercó ahí, poder tener el ojo de decir, sí, sí vale la pena este taller. No sé, muchas gracias por la oportunidad de creer en cosas diferentes. Diferentes en el sentido, como decía Ilse, que a veces nos vamos un poco a lo seguro, a lo que sabemos, ¿no? Yo sé de plantas y yo hablaré siempre sobre plantas. Pero eso, yo creo que la universidad, no sé, todo este cúmulo de conocimientos que están ahí, está bonito asomarse a lo que están haciendo los otros y tratar de aportarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas las participantes, al departamento editorial, a Ilse también muchas gracias por reencontrarnos de esta manera así tan chida de talleristas y pues muchas gracias, Adriana. Al contrario, muchas gracias a ustedes que lo propusieron, Hugo. Y bueno, yo creo que después de escucharlos a ti y a Ilse, no podemos no estar emocionadas con ustedes, ¿no? Es decir, esto que comentas tú ahora mismo, Hugo, bueno, comentaste muchas cosas importantes, pero me voy a centrar en una especialmente, que es cómo nos reconocemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a través de la naturaleza, pero cómo reconocemos también al otro y cómo ese es el punto de contacto que ustedes tomaron como referencia en este taller, ¿no? Es decir, a través de la literatura y a través en específico de la poesía, también nos encontramos con nosotros mismos y también nos encontramos con el otro y también reconocemos a esa parte de la naturaleza que está en cada uno de nosotros, pues, ¿no? Entonces, y esa belleza que hay en cada uno de nosotros y que de alguna manera dialoga, ¿no? Con la belleza de la naturaleza, perdón, la cacofonía. Pero ciertamente creo que estamos, quienes estamos escuchando, pues, estamos igual de emocionadas y de emocionados que ustedes. Y estoy segura que se va a poner mejor ahorita que escuchemos, todavía mejor ahorita que escuchemos a Aurea y a Daniel, ¿no? Pero bueno, es bien interesante cómo en el contexto mexicano, por ejemplo, tenemos pues la tradición occidental de esta relación entre la literatura y la naturaleza, pero cómo en el contexto mexicano tenemos también la tradición de las lenguas originarias, ¿no? De los pueblos originarios, es decir,
desde el Popol Vuh, pues desde los textos fundadores, digamos, de ciertas culturas originarias, hasta la actual producción en estas lenguas, tiene esta relación, ¿no? Este vínculo con la naturaleza. Entonces, yo creo que esto da para muchísimo y estoy segura que este proyecto que iniciaron en charlas de sobremesa, entre comillas, pues va a fructiferar, ¿no? Va a fructiferar específicamente porque va a dar muchos más frutos de los que ya dio, ¿no? Entonces, bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Aurea, nuestra estudiante. Dice, Aurea Ariel Ávila Macías nació el 7 de noviembre del año 2000 en Aguascalientes, Aguascalientes. A temprana edad descubrió que la lectura y la escritura formarían parte de sus profundas raíces. Actualmente estudia la licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es editora de la revista Pirocromo, misma en la que es miembro desde 2019. Ha participado en los coloquios Elvira López Aparicio, Lengua, Arte y Literatura en 2019, con él en el 2020, con él en el 2021. Ha publicado cuentos en las revistas Los Demonios y los Días y Pirocromo. Una de sus metas de vida es adentrar su mirada de la mujer y del campo en las nuevas literaturas. Entonces, bienvenida, Aurea, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia en el taller de poesía y naturaleza. Yo creo que todas las personas que asistimos ahí fue en primer lugar porque pues, nos gustaban las plantas. A lo mejor teníamos un pequeño jardincito ahí en nuestra casa o un muy grande jardincito o de repente en los fines de semana íbamos con nuestros abuelos al campo y fue así que llegamos queriendo a la naturaleza como primer momento. Pero definitivamente no sabíamos lo que nos iba a esperar y no sabíamos que nos íbamos a conectar todavía más descubriendo por qué las plantas son tan importantes para la vida de los humanos. Independientemente de que te gusten o que no te gusten, las plantas siempre van a estar ahí contigo. Yo me quedé con dos cosas principales. Bueno, hubo muchas cosas que me interesaron y muchos temas, pero me quedo con dos principales, que es primero algo que dijo Hugo sobre que las plantas domestican al sol y al hombre. Nosotros tal vez pensamos que por regar plantas o por comprarlas estamos nosotros domesticándolas, pero no, o sea, es al revés. Y me quedo con algo que nos dijo Ilse sobre que nosotros debemos desintegrar el panorama a fin de que la naturaleza nos ayude a crear relaciones y nos ayude a apreciarla así a través del tiempo. Y también a fin de que esto sea una inspiración para vivir y a fin de que podamos encontrar en esto actos poéticos que nos permitan escribir poesía. Y como en todo esto podemos encontrar poesía, pues va a ser muy fácil remitirnos a recuerdos del pasado o ir a observar nuestra planta y escribir un poema sobre ella. También otra cosa que nos pidieron durante todo el curso fue que respiráramos, muy profundamente. Entonces, siempre que fuéramos a escribir, debíamos tomar aire, sentirlo por todo el cuerpo y después escribir, porque esto nos iba a permitir pues tener las ideas más claras, pero también sentirnos con la naturaleza, ¿no? Y bueno, también la convivencia con otras personas de otros estados, como lo mencionó Ilse, que fue maravillosa, yo la verdad no lo esperaba, nos permitió conocer cómo tal vez por la pandemia, pues también estas personas habían logrado tener una conexión más íntima con su naturaleza que tiene alrededor sus plantas o sus animales y así. Y también quisiera comentar un poco la manera en que se llevó la clase. Pues primero nosotros llegábamos con el texto que habíamos escrito, lo leíamos, bueno, era así como en fila, ¿no? O sea, una persona leía, después los que quisieran comentaban el texto, después seguía otra persona, leía, se comentaba, otra persona se leía, se comentaba, y al final de que terminábamos el ejercicio, se nos daba un tema, pues como teórico, ¿no?
Algunas clases tocaba Ilse y otras clases tocaba Hugo, o sea, siempre estaban presentes los dos, pero se turnaban, o sea, en el área de la literatura y en el área de la botánica, de la biología. Aunque la verdad a mí, o sea, yo la verdad no era como súper distinción porque lo lograron ligar muy bien, la verdad. Y las presentaciones de Ilse, por ejemplo, era como adentrarse a un libro y las presentaciones de Hugo eran como adentrarse al jardín botánico. O sea, aunque fueron ahí en las presentaciones de PowerPoint, pero bueno, yo sí logré distinguir eso muy bien. Y también, sé como cuánto tiempo me queda para hablar, pero quisiera leer un poemita que escribí en el taller a partir de una clase que me gustó mucho de Ilse, que era sobre los jardines de la Edad Media. Y también con este ejercicio de respirar y sentir todo el aire hasta dentro del cuerpo y sentirse parte de la naturaleza, tal como lo decía Hugo. Y bueno, a ver. El poema se llama Simple Comienzo. Cuando acaricies mi cuerpo, no me llames jardín, flor, corazón. Aunque te encuentres con mis brazos de huele de noche, mis labios naranjas y la fluidez de mi fuente. Piensa que soy un libro, que mis árboles no olvidan su muerte. Sus raíces rizadas se volvieron mi cabello, en donde se posan el águila y el cenzontle y hablan por mi boca. Cuando toques mi cubierta y la deslices hacia afuera, piensa que mis páginas se envuelven en tus manos, que tus dedos no le teman al filo invisible de mi carne. Cuando veas las primeras 4 hojas, frescas, blancas, silenciosas, háblame con agua tibia para que enseguida veas mis historias, suspendidas en un valle de extrañezas salvajes y tiernas. Mientras leas mis líneas y reposes entre ellas, siente con tu propia boca toda mi fantasía, mi onirismo, mi crudeza, mi naturalidad. Vuélvete siempre a mi mirada, que se queda con palabras nunca escritas. A veces me quedo inmóvil, pero sigo viva, y puedo andar por el tiempo, caminando o corriendo, con mi mano oculta entre los espacios blancos y descubiertos de mi cuerpo, donde has dejado tu nombre, donde eres aire, donde busco tu sombra, corazón ajardinado, florecido. Llámame pensamiento, llámame enunciado, confúndeme en tu mismo cuerpo, tu mismo pensamiento, huele de noche, fuente de mis sueños, motivo de la mañana donde emana el anhelo de mis delicadas ramas. Ya, bueno, creo que eso sería todo y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Aurea. Es un poema verdaderamente bellísimo. Y esto que se plantea en el poema como entre el cuerpo, la naturaleza y el objeto, libro y la palabra y todo esto que está interactuando, creo que es una muestra más de justo algo que tú comentabas un poquito antes, ¿no? Cómo todo este proceso fue muy orgánico, desde el mero acto, desde el simple, entre comillas, acto de respirar de una forma específica antes de ponerse a escribir, ya implicaba que era una cuestión muy orgánica, ¿no? Y además dijiste otra cosa muy, muy importante, que, insisto, se observa también en el poema que nos compartiste, que es el acto o la capacidad de conexión que se generó entre ustedes como participantes y entre ustedes con su propia voz, con su propia escritura, pues, ¿no? Y eso me recuerda a un artículo bien interesante que leí hace muchos años sobre cómo las plantas se comunican, ¿no? Cómo tienen las plantas formas de comunicarse y de avisarse de ciertos factores que hay en el entorno, ¿no? Entonces, aunque, y tú misma lo decías, ¿no? Aunque nosotros no necesariamente le hagamos tanto caso a las plantas, pues las plantas están ahí y están siendo parte y nos están siendo parte de nuestra vida, pues, y nos están formando también, ¿no? Y es justo eso, ¿no? O sea, esa capacidad que se generó en este taller de conectarse ustedes con su voz y de conectarse con otras personas, ¿no? Y con la naturaleza al mismo tiempo. Entonces, tu poema creo que es una muestra muy bella de cómo ocurrió esto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Aurea. Finalmente, pues le vamos a dar, perdón, la palabra a Daniel
Perdón. Voy a leer su semblanza. Daniel Isaí Mata Velázquez es un estudiante aguascalentense de séptimo semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ocupó el cargo de editor en la revista literaria y estudiantil Pirocromo de 2020 a 2021. Ha sido publicado en las revistas El Gallo Galante, Los Demonios y los Días, Pirocromo y Campos de Plumas, y obtuvo el segundo lugar en la categoría de poesía en el concurso de talentos universitarios 2020 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Finalmente fue ponente en la tercera edición del Congreso Nacional de Creadores Literarios. Bienvenido, Daniel, tienes la palabra. Hola, muy buenos días a todas, todos. Muchísimas gracias a la doctora Adriana por dirigir esta presentación, también por todo el apoyo, a la doctora Ilse y al maestro Hugo por este curso tan maravilloso que me encantó y me sigue encantando por todos estos conocimientos que adquirí y que pues a lo largo, ¿no?, del tiempo y de estos meses los he visto y han cambiado mucho de mi manera de entenderme, de conocerme y vivirme en mi espacio exterior, ¿no?, en la naturaleza. Y pues es una belleza estar aquí y también muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, ¿qué puedo decir que ya no se haya dicho? Porque estoy muy emocionado y todo lo que se ha dicho yo lo comparto completamente. Como dijo esta Aurea, creo que todos los que entramos a ese curso o a ese taller fue porque nos gustan las plantas. Y en efecto, bueno, también a mí me gustan mucho las plantas. Bueno, me gusta la naturaleza en su totalidad. Y además porque me emocioné al ver que iba a estar Ilse, iba a estar Hugo, que era bueno, Ilse en la parte literaria y Hugo en la parte de la biología, de la botánica. Entonces, ya desde este perfil de los docentes, ya comenzaba a ver que iba a ser un curso interdisciplinar y a mí me encantan los cursos interdisciplinares. Gusto que adquirí justamente también por la ecocrítica, que bueno, es una teoría y crítica literaria que se propone a ver la naturaleza o cómo aparece la naturaleza en los textos literarios específicamente, pero también en los distintos productos de la cultura. Entonces, me dio muchísimo gusto al ver este curso, pues sí, la convocatoria de este taller. Y en cuanto lo vi, me inscribí porque para mí es muy bello, pues contemplar, como dice Hugo, contemplar la naturaleza, pero también verla en las distintas expresiones literarias que existen a lo largo del tiempo y en distintas voces, ¿no? Que ven a la naturaleza, la reconocen y también en ese reconocimiento se reconocen ellas mismas, ¿no? Entonces fue una belleza. Y también, ahora que dijo esta Aurea de que, bueno, rescatando también el comentario de Hugo de que las plantas domesticaron al sol y al ser humano, me recuerdo mucho esa clase y me encantó ese comentario porque la mayoría de las veces se piensa que la naturaleza es como un ente pasivo, inmóvil, estático y domesticable, cuando realmente no, ¿no? Nosotros también somos parte de la naturaleza y se nos olvida, ¿no?, que pertenecemos a este mundo megadiverso que es la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza siempre nos domina y pues también nos inspira y nos dirige, ¿no? Entonces, pues fue algo muy bello y también uno de los ejercicios era ser más conscientes de la naturaleza que nos rodea, ¿no? Las distintas manifestaciones de vida que están en nuestras casas, como las mascotas, las plantas o lo que
tenemos y que viene de la naturaleza, como ya dijo, irse de la comida, ¿no? Que a veces también olvidamos esto y fue muy bello y fue un ejercicio, además de bellísimo, muy necesario por la pandemia, en el que estaba, bueno, fue en enero, ya teníamos algunos meses en confinamiento, pero todavía estábamos descubriendo este vivirnos en un espacio muy privado e íntimo, ¿no? Entonces, también fue muy bello el de conocernos en un espacio y en un momento muy particular. Y pues sobre esto también que dijo la doctora Adriana sobre las lenguas originarias, sí, por supuesto, cuando dijo eso recordé a Dolores Bautista, ¿no? Que habla, por ejemplo, de los bosques en la Sierra Tarahumara, ¿no? Y la poesía siempre va a tener la naturaleza porque la naturaleza en sí misma es poesía. Y todo lo que somos y nos relacionamos, pues parte de ahí, ¿no? Entonces fue muy bello y fue un curso bellísimo porque se vieron distintas manifestaciones desde pues sí, desde los textos bucólicos, por ejemplo, a grimorios, herbarios, bestiarios, unas cosas bien bellas. Y algo que me encantó también fue esto de cómo con la naturaleza nos podemos reconocer a unos mismos y también reconocer al otro, ¿no? Y cómo estas voces de las abuelas, pues sí, de las abuelas nos van enseñando cómo escuchar las plantas, cómo escuchar las hierbas, cómo saberlas utilizar, ¿no? Y todas estas como remedios, pues ahí está presente, ¿no? Y que pertenece a una tradición. Quizá, no lo sé si lo tengan todas las culturas, pero a lo menos en la nuestra sí lo está, muy presente. Y siempre cuando nos enfermamos, ahí está la abuela, ¿no? Diciéndonos. Entonces fue algo muy, muy bello que también se haya tomado ese tema. Entonces, uno de los ejercicios fue hacer un poema, ¿no? De rescatar todos estos conocimientos, ya sea como remedios, recetas, o también de conocimiento de las plantas. Y me gustaría compartir un poema que se llama Lengua Natural, en la que pues hablo de esto, ¿no? De los conocimientos que tienen pues nuestros antepasados de la naturaleza. Entonces voy a dar lectura. Repito, se llama Lengua Natural. La noche se ponía sobre el campo, como un manto premonitorio, donde mi bisabuelo hablaba con la luna mensajera, como el marinero encuentra el norte en la altitud oceánica de un universo cifrado. Le hablaba porque las lunas hablan las lunas, de las plantas y los mares, me dijo mi abuela Elena, mientras miraba sus matas, combatiendo con la frialdad del muro y el clamor urbano. La luna era su mensajera, porque ella sabe las lenguas de las plantas y del destino y de cómo está hecho el curso del agua y el río. Ancina no talaba la mata sin la luna, ni sembraba el retoño sin ella, y los huercos decían que siempre tenía frutos sus matas, como las de la granada. Y la luna le enseñó a usar las herraduras para crecer a las plantas, y todo su huerto de luna y hierro, era caballeriza, donde las plantas corrían con herraduras hacia el cielo nocturno, para hablarle a la luna de sus lenguas y frutos, en la altitud oceánica de una noche que huele a verde. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. También un poema muy bello, ciertamente como decían al principio tanto Ilse como Hugo, pues si son 90 poemas de este calibre, qué emoción, pues, qué ganas ya de leer todos esos poemas, pues, ¿no? Porque también este es un poema muy bello, Daniel. Y esto que comentabas de la memoria, de la voz de nuestros ancestros y cómo lo hiciste interactuar, cómo lo tomaste, digamos, como tema en tu poema, pues fue muy bello, pues, ¿no? Fue muy bella la forma como lo hiciste. Y también, además del poema, me gustó mucho cuando hiciste la referencia a cómo desde la pandemia
este taller que ustedes tomaron se observa con una óptica distinta, pues, ¿no? Se vive de una forma totalmente diferente, ¿no? De una forma muy íntima, pero al mismo tiempo, pues, muy, muy comunitaria, y a la luz de este encierro en el que hemos estado, pues, cobra una importancia trascendental, diría yo, ¿no? Trascendental, realmente. Y bueno, pues me encanta. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Aurea. Muchas gracias, Hugo. Y muchas gracias, Ils. Muchas gracias a la maestra Marta Esparza por este espacio también. Ya para finalizar, me gustaría preguntarles algunas cosas como muy puntuales. Una, ¿hacia dónde podría ir este proyecto? Porque yo tengo ya muchas ideas en mi mente. Hace poquito me invitaron a dar una plática al Rodolfo Landeros justamente sobre literatura y naturaleza, y yo lo planteé pues de forma muy general como una especie de recorrido histórico, pero después de eso me pidieron un taller y pensé inmediatamente en ustedes, así que bueno, yo en mi mente tengo ya muchísimas cosas que puedo y quiero proponerles, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes cómo observan hacia dónde va este taller y este proyecto editorial, ¿no? Esa es la primera cuestión que querría que nos comentaran de forma ya muy breve. La segunda es, ¿en dónde podemos obtener este trabajo? Es decir, Hugo ya comentaba que es un trabajo que se va a distribuir de forma gratuita, que eso es también algo bien bonito porque pues tiene que ver con esta mirada muy amplia que ustedes trabajaron en el taller, ¿no? Con esta mirada muy amplia de somos naturaleza, todos somos naturaleza, y en ese sentido nada es de nadie y todo es de todos, ¿no? Y bueno, este maravilloso trabajo que ya hicieron y que todos y todas, estoy segura, ya queremos revisar, ¿en dónde lo podemos conseguir? Y bueno, pues esas serían básicamente las dos cosas muy puntuales que me gustaría que comentaran cualquiera de los cuatro. Bueno, si quieren yo comienzo con la parte más sencilla, que es la de la publicación. Si me permiten, rápidamente me gustaría mencionar a los participantes, porque son 9 autores los que participan y 2 ilustradores. Voy a mencionar sus nombres. Javier Ojeda, Javier Góngora de la Cruz, que participó en el taller, pero que participa no como autor, sino como ilustrador. Abraham Gutiérrez, Alejandra Pérez Cruz, Aura Ariel Ávila, Bea Galván Saldierna, que participa como autora, y bueno, ella también es grabadora y también ilustra el libro. Daniela Isaí Mata, Itzel García Cruz, Mara Hipólito y Norma Elizalde, que también participa como diseñadora del libro. Y bueno, también quisiera hacer una mención a Marlene Curiel Ferman, que es poeta, es una poeta coahuilense, que ella nos ayudó con la selección de textos, porque lamentablemente no podíamos publicar los 90 textos. Entonces ella hizo una selección y cada autor publica tres de sus poemas en el libro. El libro digital estará disponible a través de la página de Facebook del Jardín Botánico, que bueno, yo creo que ahorita Hugo nos puede recordar cómo encontramos al Jardín Botánico en Facebook, también para que sigan la página, porque hay un montón de cosas interesantes que está compartiendo Hugo y bueno, el equipo del jardín a través de la página. Y también creo que sería importante decir que la publicación se conecta con una serie de publicaciones de manuales científicos, científicos de divulgación que Hugo venía haciendo con estudiantes que prestan el servicio social en el Jardín Botánico y que son manuales sobre la flora y fauna de Aguascalientes. Entonces está en esta misma serie de publicaciones que también son de acceso abierto y que pues creo que son también, que si les interesa la poesía y la naturaleza, también les podrían interesar estos otros manuales. Sobre la ruta que puede tomar, ya no me tardo nada, también puede haber 1000 cosas. Habíamos hablado de hacer una segunda parte del taller, todavía no lo tenemos
tan bien pensado, pero como se fueron conectando tantas cosas, creo que ya se dieron cuenta por lo que cada uno platicó. Estábamos nerviosos, Hugo y yo, al inicio, de que fuera a fluir bien, que se fueran a conectar bien los temas que cada uno tenía, y todo se dio de manera pues muy natural. Entonces, creo que podríamos todavía explorar mucho esta dimensión terapéutica, porque fue muy terapéutico para los participantes y creo que también para Hugo y para mí como talleristas. Y digo terapéutico en el sentido, sí, de lo que nos permitió el taller, de lo que nos permitió explorar el taller en la situación de la pandemia, en la situación del confinamiento, cosas que ya mencionaron, la respiración, la contemplación, y bueno, ya ven que somos muy poco ortodoxos y nos salimos de lo académico, siempre hablábamos de eso, ¿no? Que sea un espacio no académico como los que normalmente tenemos, sino que podamos explorar otras cosas. Entonces creo que por esa parte, y también lo terapéutico entendido como la toma de conciencia, de pues qué, qué nos toca a nosotros como parte de esa naturaleza, no separados de ella, sino como parte de esa naturaleza en un momento pues tan complicado en muchos sentidos, ¿no? Para la Tierra, para el mundo, para la humanidad. Creo que eso sería. Muchas gracias, Ils. No sé si alguien más quiere responder a alguna de estas dos. Hugo. Yo digo, nada más para complementar rápido, yo creo que sí, dentro de la página de Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl, en Facebook van a poder encontrar este libro manual, y como decía Ilse, la serie de manuales que están ahí, que son de acceso público, porque pues sí, el conocimiento debe de ser abierto, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de Jardín Botánico, pues tenemos esa responsabilidad de educación ambiental y de concientización, pues de llevarlo, y que todas las personas que estén interesadas puedan tener ese acercamiento, quizá no total, pero son pequeños regalos que les hacemos con mucho corazón para todas las personas que quieran tenerlos. Um, eh, no sé si después puedan estar también descargables en la página de la universidad. Buscaremos esa oportunidad quizá en algún momento. Bueno, eso para poderlos descargar. ¿Hacia dónde camina o tendría que caminar esto? Pues yo creo que sí, quizá una segunda parte, o también replantear algunas situaciones, y seguir explorando, ¿no? ¿Qué más tenemos en conexión, los que nos dedicamos a la ciencia y a la naturaleza, entre comillas, y con las personas que se dedican también a escribir todo ese mundo y esos cuerpos no físicos en la literatura, ¿no? Entonces, pues lo ideal sería irnos explorando cada vez más, a ver hasta dónde llegamos, y a ver también a quién más invitamos, ¿no? Yo también haría una mención así como especial a Felipe Sarabia, que nos ayudó, nos echó la mano también en algunos temas en el taller. Y bueno, de verdad, yo creo que siempre va a haber puntos de acuerdo y puntos para explorarnos los unos a los otros. Entonces, bienvenido lo que se venga, seguimos construyendo siempre, y siempre también desde el esfuerzo colectivo, que creo eso es lo ideal, como para sacar cosas mejores desde las cuestiones institucionales y personales, ¿no? Ya vimos los poemas que nos compartieron Aurea y Daniel, y bueno, qué mejor manera de conocernos que con esos textos, ¿no? Solo eso. Muchísimas gracias, Hugo. Una fecha aproximada en la que vayan a hacer la publicación oficial ahí en la página del Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl. Mm,
Yo creo que ya pronto, no sé si tendremos una fecha, pero yo creo que para este mes debe irse. Muy bien. Sí, antes de que termine el mes, tendrá que estar ya disponible el libro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como dijo Ilse hace rato, denle like a la página del Jardín Botánico y de paso a la de Letras Hispánicas, que también lo compartiremos ahí. Y estén al pendiente de todas estas actividades, de este material que ya se está compartiendo en el Jardín Botánico, que también pues habla de esta relación tan necesaria que tenemos, de la que tenemos que estar cada vez más conscientes, ¿no? De esta relación con toda la naturaleza en todas sus formas, ¿no? Y bueno, quiero terminar nada más haciendo referencia pues a este poema de Sylvia Plath, de Mushrooms, que aunque es el reino fúngico, o bueno, ya no es propiamente el reino vegetal, pero bueno, finalmente es parte de la naturaleza, cómo en este taller que ustedes experimentaron y en esta publicación se observa sobre todo una mirada interior, ¿no? O sea, como algo muy, muy, muy íntimo, poemas muy íntimos, pero cómo también esta relación entre literatura y naturaleza nos permite observar estos otros fenómenos, como el poema de Sylvia Plath, que se puede leer en términos, o que se ha leído en términos de feminismo, ¿no? Por ejemplo, es decir, cómo también podemos hablar de problemáticas sociales y comunitarias, no nada más de cuestiones muy íntimas, ¿no? Del ser humano, sino también darle otra dimensión, ¿no? Este poema de Sylvia Plath me parece que es muy gráfico en ese sentido, ¿no? Y bueno, finalmente le agradecemos mucho a la maestra Marta Esparza por este espacio y pues nada, invitamos a todas y todos quienes nos estuvieron escuchando y acompañando a que permanezcan en los eventos de esta Feria Universitaria del Libro y por supuesto que revisen las dos páginas de Facebook de Letras Hispánicas y del Jardín Botánico para que estén al pendiente de esta maravillosa publicación. Admiro mucho el trabajo que hicieron, Ilse, Hugo y bueno, todos los participantes, en especial Laura y Daniel. Es verdaderamente admirable, es un trabajo muy bello y pues estaremos al pendiente de esa publicación para poderlo disfrutar. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós.